Adelante, sí. Saludo con afecto, como siempre, a mi querido amigo Fidencio Aguilar Víquez. Siempre sus participaciones, sus reflexiones en el entorno de la filosofía, su disciplina, su humanismo, siempre nos ayudan mucho a pensar y, pues, aunque no podemos tenerlo muy a menudo por sus ocupaciones, por su trabajo, por la academia, por todo esto, cuando lo tenemos, tratamos de exprimirlo, de aprovechar lo más que se pueda. Fidencio, muchas gracias. Como siempre, valoro mucho tu participación. Jesús Manuel, al contrario, muchas gracias por esta generosa presentación. Fíjate que seguramente has leído a Yuval Noah Harari o habrás tenido alguna referencia de algunos de sus éxitos. Homo Deus, por ejemplo, Sapiens. Fíjate que no me, sí, sí, de hecho Sí, tengo sí los has tres oído algo de él. enfilados. Sí, Es sí, un sí. filósofo, es un fenómeno, dicen los libreros, es un fenómeno de las publicaciones. Tiene bestsellers que superan los 23 millones de Y, ejemplares. y entre jóvenes, cosa Entre, que no es entre muy jóvenes. frecuente, Sí. jóvenes. Y hace unas semanas le publicaron en algún diario en España una pues, entrevista sobre su último libro que se llama Imparables, que es una adaptación de sus ideas sobre la historia de la humanidad escrita específicamente para los niños. Está ahora dedicado a explicarle a los niños lo que está pasando, lo que es en las ideas, digamos, que ellos podrán desarrollar. Y tiene una frase, y la cito por lo que leí de una colaboración tuya en el portal de iConsulta hace una semana y algo, más o menos en relación a esto es que me surgió la idea. Dice Yuval, es más fácil explicarle lo que es el dinero a un niño de 10 años que a un adulto de 50. Tiene otras frases. Tenemos la tecnología, el conocimiento y los recursos para resolver el problema del cambio climático. Lo que no tenemos es la sabiduría. Si hay gente muriéndose de inanición en el mundo, es solo porque algún político quiere que mueran de hambre. Y esta que es demoledora. En los últimos 2 o 3 años hemos fracasado como especie humana. Me invitaron estas frases a buscarte después de leerte, de tu proyección de vida, de la narración, de mudarte para Querétaro, de todas estas cosas y del tiempo que le has dedicado a escribir. Y bajo la óptica de la filosofía y bajo la óptica del humanismo, valdría la pena reflexionar si hemos perdido la conciencia y si hemos fracasado como especie. Es un asunto muy complicado, Fidencio. Bueno, creo que también vale la pena recordar, Jesús Manuel, que diríamos, incluso lo utilizamos en la expresión humano. Cuando decimos que algo es humano, podemos manifestarlo en relación a lo noble, a eh, cómo la humanidad ha salido, diríamos, de estadios primigenios en los que no podría hablarse todavía de una convivencia pacífica, humana, regida por leyes. Claro que hay un esfuerzo enorme, humano, de transitar de un estado de naturaleza, como se suele decir en términos políticos, a un estado de civilización en donde el Estado de Derecho sea esa edificación y donde los derechos humanos en su ejercicio y en su reconocimiento sean una realidad. Eso es humano y ha significado el esfuerzo de siglos, de pensadores, de políticos, de diversos sectores, ¿no? Sociales, etcétera, para contribuir a esta formulación que hoy
hoy mismo a veces se pone también en tela de juicio. La otra expresión de lo humano también es aquello de, digamos, humano, demasiado humano, para utilizar la expresión de Nietzsche. Es aquello justamente que nos coloca en lo bajo, nos coloca en esa situación en la cual, justamente porque somos humanos, así somos de eh, envidiosos, de eh, iracundos, de poco solidarios, de incluso disolventes, y con nosotros mismos, autoagresivos con nosotros mismos. Entonces, esas dos caras de la moneda me hacen suponer que, aunque ocupemos el mismo término para los dos extremos, sin embargo, lo propiamente humano me parece que es la primera acepción, cuando menos en el sentido en el que estoy viendo que Harari los ocupa, ¿no? Sobre todo también cuando de Homo Deus, que es a la obra a la que más me acerqué, también hablando sobre la evolución histórica de la humanidad, y en donde da trazos de algunos elementos que precisamente permitieron transitar en un lapso de tiempo de un estado salvaje a un estado civilizado. Y pareciera que vamos de regreso. Quizá por eso la última frase, si hemos fracasado como especie. Y Porque yo con todos creo, los adelantos tecnológicos que hay, ¿cómo es posible que la gente siga muriéndose de hambre? Con todos los adelantos informativos de todo esto, ¿cómo es posible que las fake news sigan teniendo éxito, no? Que sí, la sí, sí. investigación, que la inteligencia artificial, toda esta serie de cosas, las series que hay hoy día que son verdaderamente, te desquician, dices, ¿cómo es posible en el metaverso la creación de estos avatares? Que son pero no son porque están en el metaverso y la gente puede dialogar con alguien que ya no vive, ¿no? Toda una serie de cosas. La humanidad va al fracaso. Mira, Este hay es el dos temas. infierno, es el infierno de Dante, es el eh, infierno que le permitió a la Virgen ver a los, a la, ¿cómo se llama? Jacinta y sus hermanitos en aquella última aparición en Fátima. Yo creo que más que en términos de Dante, en términos sí es Lewis, ¿no? El creador de las Crónicas de Narnia y de muchas otras obras que también han sido relevantes y que marcan un juicio de la modernidad y un juicio de nuestros años, de nuestro tiempo. Me parece que también puede ser el purgatorio, ¿no? O sea, ciertamente será el infierno para aquellos que han cerrado su corazón a todo indicio de humanidad, a todo respiro y aliento de humanidad. Será un infierno porque en efecto no encontrarán más que las ruinas de algo que en su momento fue y que ahora ya no es más. Pero también, utilizando esa alusión de Luis en el Gran Divorcio, eh, puede ser un purgatorio porque, en efecto, también esto puede purificarnos. Creo que en ese sentido tiene razón el Papa cuando el año pasado, perdón, no, hace 2 años, cuando estuvo solo en el Vaticano, eh, planteaba que todos vamos en la misma barca y que en esto, a partir de la pandemia, saliendo de la pandemia, uno, no podemos permanecer iguales,
con la misma actitud. Y dos, todos estamos juntos en ese barco. Entonces, o nos salvamos todos o perecemos todos. Y creo que esto, que son expresiones fuertes, desde luego, pero nos ayudan a comprender que tenemos que aprender de las experiencias humanas, hasta de las fake news. Tenemos que saber con algo, salir con algo más para justamente darnos cuenta cuando una noticia es de esta naturaleza. Hoy tuvimos esta semana el dato por ahí que publicó alguien en Italia a nombre de la Conferencia del Episcopado alemán para señalar que había muerto Benedicto XVI. Y entonces rápidamente los medios, incluso medios nacionales aquí en México, replicaron la nota, ¿no? Dando por hecho que eso había ocurrido cuando en realidad los mismos periódicos quizás rompieron un poco ahí el protocolo, que no esperaron a una confirmación oficial. Y creo que eso lo puede hacer cualquier periodista y cualquier persona, por supuesto. No necesariamente periodista. El Pero problema me refiero por el es este asunto periódico de que las redes replica, sociales. ¿No? Las redes sociales permiten que cualquier persona, sea de la profesión que sea, de la instrucción que tenga, de la educación, etcétera, pueda hacer uso de las redes para divulgar algo. Y me parece que eso está bien. Aludía yo a la cuestión de los periodistas porque habían sido periódicos los que replicaron. Afortunadamente no en sus ediciones impresas, pero sí en sus ediciones digitales de noticias de último momento, ¿no? Y no fue solo un periódico aquí en México, fueron varios en el mundo. Bueno, pues entonces creo que es factible las dos cosas. En un ambiente y en una época donde la verdad se ha relativizado o la hemos relativizado, pues es de alguna manera natural que podamos tener fenómenos como estos de fake news cada día, y yo creo que van a seguir. Es decir, no hay visos como para que esto se detenga de una vez y en definitiva. Creo que las condiciones están dadas, las mismas redes, ¿no? Se vuelven canales de réplicas de cualquier cosa, de cualquier índole, sin esta consideración de verificar la cuestión si pertenece o no pertenece a la realidad. De hecho, la misma noción de realidad se ha colapsado, se ha venido abajo, y entonces pues cada quien se inventa su realidad, tiene su realidad, construye su realidad, y también por algo que pertenece a la naturaleza del lenguaje. Cuando nosotros empleamos el lenguaje, las palabras, los términos, los conceptos, las ideas, son elementos que de una o de otra manera el lenguaje reproduce. Hay que ver si esos elementos, esa realidad nueva que con el lenguaje surge, si tiene correspondencia o no con datos, con hechos, con fenómenos que pudiéramos denominar elementos para una conexión entre nuestro lenguaje y lo que comporta, por ejemplo, el entendimiento, tiene o no conexión con esa realidad y de qué manera se conecta. Creo que es un problema central porque sin esa conexión, o bien consideraremos que las palabras son mágicas, que generan realidades, o bien también tendremos un reconocimiento y un descubrimiento novedoso, amplio y hasta fabuloso, si empleamos ese término, de cómo la realidad se nos descubre. Un poco como lo hicieron los griegos cuando descubrieron hace 25 siglos la filosofía. Ellos descubrieron, al observar la realidad, al observar los fenómenos, que allí, en eso que observaban y en eso que veían,
había un sentido, había un logos, le dijeron. Le nombraron un logos que se hace visible al entendimiento y a la razón, de tal suerte que la razón reproduce ese logos, lo hace suyo y lo expresa a través del lenguaje. Entonces, en ese sentido, los griegos estaban descubriendo algo que después no dejaron de ocupar, la razón, a la que también nombraron logos. Entonces, el logos estaba tanto en las cosas, en el cosmos, en la naturaleza, como en el pensamiento, en la inteligencia y en el lenguaje. De tal manera que lo que hoy descubrimos con cierta sorpresa de cómo somos capaces de crear realidades, la misma realidad virtual, la inteligencia artificial, que no deja de ser obra humana, somos capaces de hacerlo precisamente porque hay, número uno, una realidad, número dos, una posibilidad de que esa realidad sea conocida por parte nuestra, número tres, hay un conocimiento que nosotros mismos, una facultad conocedora, mejor dicho, que nosotros comportamos y a través de la cual somos capaces de conocer las cosas. Pero Y todo número, esto, si todos pensamos o tenemos las mismas habilidades para entender lo que se nos dice o lo que estamos viendo y descubriendo, pero cuando los niños hoy nacen con el celular en la mano y cuando los niños ya no juegan a lo que jugamos en nuestra generación, sino que ya están con otras cosas, cuando te cito de nuevo lo del metaverso, porque hoy día los avatares y todas estas cosas que se van creando con las redes sociales separan a los niños de la realidad, los meten en sí, una realidad virtual. de una realidad que también hay que distinguir, Jesús Manuel. La realidad de la que solemos desprender a los niños actualmente a través de celulares y de aparatos de comunicación remota, etcétera, es, diríamos, la realidad de la percepción. O sea, nosotros, en primer lugar, denominamos realidad a lo que percibimos. Lo que en este momento tocamos, sentimos, gustamos. Una taza de café por la mañana, por ejemplo, desde que pones el pie en el suelo hasta que vuelves a la cama para descansar, todo eso que vamos percibiendo, que vamos viendo, que vamos palpando con los sentidos, le denominamos realidad, porque es una parte de la realidad. Quizá podríamos atrevernos a decir, es una dimensión de la realidad. Pero hay otra dimensión de la realidad que no necesariamente es la percepción. Por ejemplo, una fórmula matemática. Una fórmula matemática, pues es parte de un saber, ya no es mera percepción, es más, no es nada percepción. Una fórmula matemática podemos comprenderla, entenderla, y luego lo más curioso es, podemos aplicarla y construir un puente, construir un edificio, construir una ciudad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay otras dimensiones de la realidad. Hay, los saberes, el saber científico, el saber tecnológico, incluso los saberes ocultos, ¿no? Estos saberes que conocemos quizá poco, pero son saberes que ya escapan a la mera percepción. Son saberes que también nos hablan y nos manifiestan y nos develan una realidad, quizá incluso una realidad más honda de la mera percepción, de la meramente perceptible. Entonces, yo creo que si hacemos este tipo de distinciones, nos vamos a dar cuenta que el conocimiento y nuestro acercamiento a las cosas se da a través de este circuito en el que pasa por una dimensión perceptible, luego por una dimensión sapiencial y luego, en tercer lugar, todavía más, por un ámbito de decisiones. A veces incluso confundimos el conocimiento o el saber
con las decisiones. Y la verdad es que esto suele pasar también en redes sociales, ¿no? El mero hecho de decir, hicimos esto, hice esto, pensamos que es un conocimiento cuando en realidad es otro ámbito también de la realidad, porque en nuestra existencia cotidiana vivimos tomando decisiones. Tomamos decisiones, incluso hasta para tomar un café, si es un lechero o si es un eh, expreso, estamos constantemente tomando decisiones, pero tenemos que distinguir, al menos yo distingo esos tres ámbitos, y la realidad virtual yo la colocaría en el ámbito, entre el ámbito de los saberes y el ámbito de las decisiones. Porque es verdad que tendemos, y creo que va a ser la tendencia en los próximos siglos, a dejar las decisiones a las máquinas. Eso es lo que revelan muchos de los investigadores, como los que cité o como Sí, los que han escrito imagínate tú novelas de una... esto. O sea, cuando el algoritmo forma parte ya de tu Ándale, quehacer ándale. cotidiano, de las cosas que buscas, de las cosas que lees, de los correos que recibes, y todo esto va conformando tu perfil, digamos, ante el mercado que se maneja en el orden mundial, y entonces van a empezar a tomar las decisiones de lo que tú necesitas. Las máquinas te van a recomendar. Y esto es un Sí, asunto sí, muy sí. delicado. Y claro que te van a recomendar, diríamos, en base a estos algoritmos, ¿no?, las posibilidades de mayor éxito para tomar esa decisión, ¿no? Sí. O sea, tú ponte a pensar, por ejemplo, que ya se hacen, además, las operaciones del cerebro, ¿no?, que se hacen con una finura que a veces uno podría decir, pues sí, solo una máquina podría alcanzar Sí, ese nivel la de microcirugía, ¿no? ¿no? Que ahora La está microcirugía, robotizada, ¿no? que ahora está Y que, robotizada. y que puedes además hacer a control remoto, ¿no? Vía remota, puedes estar operando aquí en México en una intervención quirúrgica en Asia, ¿no?, o en cualquier otro lugar del globo. Entonces, me parece que vamos a estar en ese límite entre el conocimiento y la decisión, o las decisiones, diríamos, entre el conocimiento científico y la ética. Eh, ¿Quién va a tener la responsabilidad de una máquina? Si una máquina eventualmente llegara a desacertar en una de sus aplicaciones. ¿Quién la diseñó? ¿Quién la está utilizando en ese momento? ¿Quién será responsable ética, moralmente y luego también jurídicamente? Ese va a ser el problema, Jesús Manuel. Pero creo que si tenemos también elementos de claridad éticos, podremos ser conscientes y saber que, aunque estén las máquinas funcionando y operando, los seres humanos somos los responsables de las decisiones e incluso de las utilizaciones de dichas máquinas. Suponiendo, como sucede en las películas, estas películas de Matrix o películas de Terminator, en fin, Pero eso ya quedó hace en la más de una historia. década, ¿no? Ya Eso es ya quedó en la histórico. historia. Ahorita vete Pero, a las series modernas, a Westworld, ah, esto de ajá, sí, Upload, sí, sí. que son series que te dejan verdaderamente fuera Sí, de la Westworld realidad. Por eso te hablo es yo de la un realidad, ejemplo el contacto que ahora actualizado. tienen los jóvenes con los lentes estos de lo que es tercera dimensión y lo que vas a poder ver con el metaverso, que ya se está trabajando. O sea, el otro día un amigo me decía, acabamos de comprar, unos socios y él, un terreno en el metaverso. ¿Cómo es eso? Sí, tenemos una parcela en el metaverso para colocar ahí todas nuestras cosas de negocios que vamos a hacer en el futuro. ¿Cómo, o sea, en qué colonia, en qué, en qué fraccionamiento, en qué ciudad?
en el metaverso. Es un asunto que a las personas de mi edad nos cuesta mucho trabajo entender porque se separan de la lógica. Pero resulta que todo esto que está sucediendo en la otra realidad se deriva de la lógica matemática, del Sí, algoritmo, de los números binarios, de todo lo que tiene que ver con el orden numérico, alfanumérico. sí, sí, sí. Por eso te decía, es un saber científico a final de cuentas, con aplicación tecnológica. Pero los seres humanos no nos eximimos, y aquí creo que está la ambivalencia, no nos eximimos de la responsabilidad. Es decir, que con eso, con estos instrumentos y con estos saberes, podemos hacer un gran bien o podemos hacer un gran mal. Aquí el problema, y esto solo lo menciono, desde luego habrá que reflexionarlo también desde la disciplina que es la teología. Aquí solo quizá haya que tener en cuenta aquello que Romano Guardini insiste mucho en que estos mecanismos, estos saberes, estos circuitos de ciencia, de tecnología, etcétera, no se vuelvan anónimos, porque volviéndose anónimos, ¿no?, se tornan fuerzas abstractas y las únicas fuerzas reales que hay en este mundo pues son las fuerzas angélicas, y a veces las fuerzas demoníacas son las que se aprovechan de estas construcciones humanas para hacer sentir su presencia y su poder. Pero Eh, entonces, ¿hemos fracasado o no como especie humana? yo creo que hemos avanzado mucho, eso es cierto, hemos logrado mucho, pero también hemos endurecido mucho el corazón, de tal suerte que no comprendemos a los demás y quisiéramos no comprenderlos. Es más, un pobre, una persona menesterosa, lejos de suscitar compasión, como en aquella parábola del buen samaritano, lo que generan a veces, sobre todo ya en este tiempo de, de personas humanas muy desensibilizadas, lo que generan es repulsión. Hay personas, tú ves, ¿no?, a las incluso generaciones jóvenes, cuando se acerca un menesteroso, híjole, es como si estuviera allí un sapo ahí que te quisiera dar un beso, tú no quieres. Ese tipo de sensibilidad me parece que inhumana, desde luego, no nos permite tener ese vínculo y ese contacto pues con todo lo humano en el sentido de lo noble, incluso lo débil. Nosotros pensamos a veces, y es una cultura muy contemporánea, que lo humano se desarrolla a través de la batalla, la competencia, eh, la constante lucha con los demás, ¿no?, cuando en realidad lo humano sería que, en primer lugar, como hacemos cuando estamos a nivel individual, con el cuerpo cortado, con el cuerpo débil o tenemos alguna afección particular, pues en primer lugar atendemos esa dolencia o esa necesidad. Así como social y como cuerpo, a nivel social como cuerpo social deberíamos atender las partes vulnerables, los sectores vulnerables, las personas vulnerables, para precisamente incorporarlas al organismo social, al organismo civil. Y eso lo hacemos poco, ¿no?, teniendo la posibilidad. En ese sentido, pues también eh, se plantea, ¿no? Harari plantea que quienes toman decisiones, pues lo hacen en otro sentido, ¿no? En un sentido, pues más bien diría yo, inhumano, ¿no?, incapaces que somos de incorporar Sí, sí, a sí. las personas que tienen hambre, por ejemplo, ¿no? Te voy Al- a poner un tema que tiene que ver con esto de la toma de las decisiones. Sin duda, los
políticos, los hombres que dirigen las naciones, los jefes de las iglesias, sus decisiones son muchísimo más trascendentes que la decisión de un ciudadano que va a comprar pan y no sabe si comprar torta o bolillo. Van por encima porque la decisión que alguien toma afecta quizá a la humanidad entera. La decisión de un biólogo, la decisión de un militar, la decisión de Putin de invadir Ucrania, la decisión, etcétera. El Papa acaba de tomar una decisión que está generando ruidos. Acaba de nombrar a 3 mujeres en el dicasterio para los obispos. Se ha discutido durante muchísimo tiempo, por lo menos 500 años o más, desde el concilio de Trento, de cuándo fue cuando se decidió que los sacerdotes debían tener celibato. Se ha discutido el tema del celibato, se ha discutido el tema de la necesidad de tener a más mujeres en los mandos de la iglesia e incluso al nivel de la ordenación. Y esta decisión de convocar a 3 mujeres al dicasterio para los obispos, no a todo el mundo les ha gustado. ¿Cómo interpretar esta decisión? Es una decisión que va a trascender porque viene a reformar una tradición del magisterio de la iglesia de no tener mujeres en determinadas posiciones, Fidencio. Sí, yo creo que son decisiones, desde luego son decisiones delicadas, de gran implicación, de gran envergadura, pero me parece que, número uno, el Papa está autorizado, Sí, digamos, claro, claro, canónicamente claro. para realizar este tipo de acciones. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, lo está haciendo dentro del margen de sus atribuciones. Y creo que eso es importante y es relevante. En segundo lugar, es verdad que la presencia de las mujeres, no solo en asuntos de la iglesia, en asuntos políticos, en asuntos económicos, en asuntos educativos, las mismas familias han sufrido transformaciones importantes por el liderazgo, la presencia y el acompañamiento de las mujeres y sus decisiones. Me parece que en ese sentido sí serían aportadoras pues de elementos nuevos, pienso yo, para este dicasterio y entonces que los obispos, pues también su selección, su elección, la sugerencia que se le hace al Papa para que éste tome la decisión, pues sin duda va a estar enriquecida por esas perspectivas también femeninas que tanto beneficio hacen y que van a hacer, bueno, a la humanidad, pero en este caso van a hacerlo a la iglesia. A mí me parece que es una decisión, si bien polémica, si bien novedosa, incluso sorprendente, porque este Papa sorprende mucho, ¿no? Pero que con el paso del tiempo van mostrando que esas decisiones han sido las correctas, han sido no las correctas en el sentido de que así debía de ser, sino las correctas en el sentido de que han provocado un fruto adecuado, tan necesario en estos momentos en que también la iglesia necesita una transformación, necesita una purificación y creo que con este tipo de decisiones y con esta conducción se va logrando. Se irá logrando también en la medida en que los laicos eh, vayamos colaborando, vayamos conectando y vayamos perteneciendo de una forma más consciente a este cuerpo que es la iglesia. A mí me gusta mucho pensar que la iglesia es como este hostalero que fue el que recibió a ese samaritano que llevaba allí en su cabalgadura a un hombre malherido y que le dijo, ahí te lo encargo, ¿no? Ten estos 2 denarios,
tengo que irme, pero a mi regreso, si has gastado más, te lo pagaré. Esa imagen, esa imagen, a veces se la negamos a la iglesia en su sentido más amplio y generoso. Nosotros reducimos la iglesia a la cuestión jerárquica cuando la iglesia pues es el pueblo de Dios que camina en la historia, ciertamente con sus pastores, ciertamente con aquellos que en primera instancia decidieron seguir al maestro, pero en el siglo XXI, pues sí, necesita un poco este recuerdo de cuál es nuestro origen, de dónde venimos, a dónde vamos, y la presencia femenina es, como todo lo humano, una presencia indispensable, una presencia necesaria. Y ciertamente es la parte más vulnerable y que ha sido más agredida, sobre todo en los últimos tiempos. Esta decisión trascenderá en otros escenarios, no en la iglesia, en la vida pública, en los gobiernos. Hace un año hice una entrevista con el mercadólogo, el asesor de los políticos, Sola, Mm, este, ya, el español, y decía, este es el siglo de las mujeres, es el siglo de las mujeres, y desarrolló todo el tema. Al momento en el que el Papa decide abrir un espacio en una instancia donde hay ejercicio de poder de 3 mujeres, repercutirá esto en las demás concentraciones humanas, en las empresas, en los sindicatos, en los partidos políticos. ¿Cuántas mujeres ya hay gobernando en el mundo? ¿Cómo lo adaptaremos al caso mexicano, Fidencio? bueno, nos va a costar un poco porque los mexicanos solemos reaccionar lentamente, ¿no? Eh, pero me parece que es necesario. México necesita renovarse. México necesita la presencia femenina, ¿no? En todos los ámbitos. Esta presencia ha sido relevantísima en las familias, en la vida de las familias. Las ha sostenido, las ha sacado adelante, las ha acompañado y ha permitido, creo yo, una sensibilidad que muy pocos países tienen como la tenemos los mexicanos, la sociedad mexicana. Me parece que ese ha sido un gran aporte, pero ciertamente muy restringido, muy acotado, incluso muy violentado, ¿no? Pero eso no significa que el beneficio que han llevado a cabo las mujeres no sea real y no tenga sus propias evoluciones y frutos. Yo creo que ahora que las mujeres han salido mucho de casa, que han salido a trabajar, ¿no? Y que han enriquecido el mundo laboral, ¿no? Si bien es cierto, todavía con mucho camino por delante. La dinámica económica, ¿no? Economistas que uno se queda de veras con la boca abierta por todo lo que han aportado, por todo lo que saben, por todo lo que plantean, y lo hacen de una manera, pues como luego evolucionan las mujeres en el ámbito psicológico, con 2 o 3 años de anticipación. Y creo que la vida de la iglesia no es la excepción en estos tiempos en que las mujeres y la figura de la mujer ha cobrado una relevancia como no la había tenido antes, Nunca, ¿no? nunca. Eh, y eso va a ser positivo, Jesús Manuel. Eso va a ser positivo. Nosotros entonces vamos a recordar también por qué nuestras madres hicieron lo que hicieron por nosotros y por qué insistían en determinados puntos y por qué fueron muy puntuales hasta en el comer y en el vestir, ¿no? Pues porque tenían una sensibilidad que los varones descuidamos y que no tenemos simplemente, o que nos cuesta mucho trabajo construir. Me parece que eso será importante. Las mujeres siempre han tomado decisiones y de hecho son las que mayormente toman decisiones
en la dinámica y funcionalidad de una casa. Para que una casa funcione, Sí, tú sí, sí. imagínate, se requiere la decisión constante, permanente y a veces discreta de las mujeres. Lo reconozcamos o no. Y luego, ahora, un protagonismo que también me parece legítimo, que están llevando a cabo en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político y de las iglesias. Yo creo que su presencia siempre va a ser necesaria. De hecho, así lo ha sido, aunque no ha sido tan pública. Y yo creo que ahora también va a ser pública, va a ser, espero yo, ampliamente reconocida, y también los fieles que pertenecemos a las diversas iglesias, vamos a agradecer porque nos está faltando un pulmón, el pulmón femenino también para, pues para la vida de santidad, ¿no? Digo, será todo un tema para los teólogos, pero la imagen de las mujeres en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, en todo el libro bíblico, también es recurrente, Jesús Manuel. También es muy clara esa presencia, eh, digamos, para bien y para mal, ¿no? También las mujeres han liderado a sus pueblos, también en esta marcha del pueblo de Dios, Israel, esa marcha en momentos cruciales ha estado conducida por mujeres. Y son mujeres Interesante. las que han rescatado precisamente el reino de este pueblo escogido. Pero eso no quiere decir que algún día tengamos, en el caso de la religión católica, mujeres en el altar. Bueno, si así lo decide también quien está facultado para ello, pues yo creo que será válido. Digo, estoy extrapolando. En este momento lo que hay pues es esta incursión de tres mujeres talentosas que se han incorporado a este dicasterio. Imagínate la responsabilidad Incluso que en la... tienen ellas ahora en demostrar que son necesarias en estos escenarios, ¿no? Sí, 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 sin duda. Sin duda lo van a hacer y creo que es un gran reto también para ellas. Yo creo que lo van a sacar adelante satisfactoriamente y van a entregar buenas cuentas, ¿no? Esperemos que así sea. Sí, 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 yo estoy Caray. convencido que así es, Oye, pues porque como siempre, te pregunto al inicio cuánto tiempo tienes y la plática se nos va rapidísimo, ya casi llegamos a los 50 minutos, mi querido Fidencio. sí, 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 Agradezco pero bueno, pues mucho estas reflexiones que no pueden ser tan a menudo por tu trabajo, por todo lo que haces, pero sí, eh, buscarte más a menudo será uno de mis objetivos en lo que resta del segundo semestre del año para tener pues estas reflexiones, estos puntos de vista que nos mueven mucho en conciencia y en las ideas y ojalá y sirvan también para los demás. Te lo agradezco mucho. pues esperemos que sí, Jesús Manuel. Yo te agradezco, pues también tu generosa amistad ya de mucho tiempo De muchos y, años. y pues también el buen humor que nos compartes y que me pone a tono. Bueno, cuídate mucho, te mando un abrazo muy fuerte, saludos a tu familia, por favor. Muchas gracias, Jesús Manuel. Igualmente un abrazo. Que estés bien. Gracias, Hasta Fidencio luego. Aguilar Víquez. Muchas gracias. Gracias. Saludo al diputado Osvaldo Jiménez López, quien nos hace favor de estar de nuevo este martes aquí en el programa. Sus ocupaciones, su COVID rápido, ¿verdad? Tuviste un COVID muy rápido, muy leve, ¿no? Pues sí, COVID, bueno, primero que nada, muy buenos días a Buenos todas y a días. todos. Sí, me dio COVID. Fue una semana
como un poco como gripa fuerte son a los 2 primeros días, pero ya después, pues esperar a que pasara el tiempo, ¿no? Tranquilo. Para poder reactivarnos. Qué bueno, tranquilo. qué bueno, qué bueno. Qué bueno, porque los que lo pasamos mal el año anterior, mano, que nos pegó cuando venía la cepa muy desarrollada. Sí. Híjole, ahorita vemos cómo en 5 o 6 días la gente ya está de vuelta sin ningún problema. Qué bueno. Pero no hay que bajar la guardia, sigue cuidando, sigue usando el cubrebocas, no vayas a reuniones cubrebocas masivas. es fundamental. Aléjate de los legisladores que huelan feo. No, si se contagiara por eso. Ya sabes ese dicho que es muy veracruzano allá del barrio de La Huaca, en ese barrio ahí donde está la zona militar en Boca del Río. Cuando entras ahí hay una zona militar, ese barrio se llama el barrio de La Huaca. Y ahí en esa zona había un dicho hace muchísimos años que decía textualmente: 2 cagados no se huelen. Esto con las implicaciones políticas inherentes al escenario en el que tú te desarrollas, aléjate de los que huelan feo. Espero poderlo seguir oliendo, man. Bueno, pues a ver, cuéntanos, ¿de qué quieres hablar? Mira, un tema que me parece relevante y además muy necesario de aclarar es el tema al incremento en la tarifa del agua. Ah, sí, ya hubo protestas. En el cierre del periodo ordinario de sesiones, que fue el viernes. Se cortó. ¿Me escuchas bien? Se cortó, pero ya de nuevo. Sí, ahí ya otra vez. El viernes pasado, que fue el último día del periodo ordinario de sesiones, se aprobaron muchas cosas, pero la que más llamó la atención y la que más estuvo en el centro de la discusión fue el tema del incremento a la tarifa a la zona de cobertura de agua de Puebla, que es Puebla Capital, San Andrés Cholula, solo 1 o 2 colonias de San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Santa Clara, Coyucan, principalmente la parte de Lomas de Angelópolis, y una parte de Amozoc. Estamos hablando de alrededor de poco más de 500,000 de usuarios, 500,000 de tomas que atiende la concesionaria de agua de Puebla para todos. Pero creo que vale la pena informar a la ciudadanía, porque esto evidentemente es una manzana muy dulce, ¿no? Para quien la quiere agarrar y señalar el tarifazo, y viene una serie de situaciones que así a simple vista y sin mayor explicación, pues es muy fácil políticamente denostar o señalar este incremento. Evidentemente, pues la situación económica en el país no está bien. Evidentemente, todo lo que suena aumento asusta. Claro. Todo lo que suena aumento, pues la gente se dice: oigan, espérense tantito, vean cómo están las cosas, y todavía nos aumentan. Pero la realidad es que tiene un porqué, tiene una razón. Bueno, y antes de explicar el porqué y la razón, también entiendo el sentir de la gente, porque como dicen, la burra no era arisca, ¿no? A palos la hicieron. Así nos la aplicaron con el tema del transporte público. Va a haber una superinversión, van a cambiar las unidades, vamos a tener un transporte moderno. Aumentaron la tarifa del transporte público y resultó ser un fiasco total, ¿no? El transporte público sigue igual de desastroso, de ineficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo entiendo también este sentir de la gente. Pero a mí sí me gustaría explicar un poco en qué consiste esta nueva estructura tarifaria aprobada por el Congreso el pasado viernes. En el título de concesión, que fue aprobado en 2014, se establece una estructura tarifaria y se habla de que la estructura tarifaria, el incremento a la tarifa de agua por concepto de agua potable, de drenaje y saneamiento, iba a ir incrementando. Era un índice que iba, digamos, aparejado de la inflación, del aumento al servicio de la energía eléctrica y del aumento al salario mínimo. Y así fue los 3 primeros años de la concesión, del 14 al 17. Y se dio, por venir indexada la tarifa a estos 3 elementos, se dio un incremento del 27%. Así venía la estructura tarifaria. Así se aprobó desde el inicio en el Congreso del Estado. Es decir, como se aprobó una sola vez la estructura,
al mismo tiempo que se aprobó la concesión, pues la gente pues, le seguía llegando el recibo durante estos 3 años y a lo mejor porque no hubo un actor político que saliera a señalar que estaba incrementando la tarifa del agua, pues a lo mejor no se percataron tanto. Lo que sí se percató todo el mundo es el mal servicio que da la concesionaria, la calidad del agua, el tandeo, etcétera, etcétera. En 2018 deciden suspender esto porque, digamos, el incremento a las tarifas de energía eléctrica y el incremento al salario mínimo empezaron a aumentar mucho, ¿sí? Entonces, eso obligaba a que la concesionaria siguiera aumentando la tarifa y esto generaría un problema social todavía mayor. Se suspende, la concesionaria en 2020 solicita un crédito a una institución financiera para pagar otro crédito que había contratado en principio en 2014, pero también para hacer una inversión. Pero ahorita lo que está solicitando el SUAPAP al Congreso del Estado es: necesito que me actualicen la estructura tarifaria para que pueda hacer frente a ese compromiso financiero que ya tenemos, ¿sí? Y tenemos que ver qué mecanismos podemos implementar para aumentar la base gravable, ¿sí? Y que no sea tan gravoso para la ciudadanía. Si nos hubiéramos seguido con la estructura tarifaria que teníamos desde 2014, ahorita estaría, del 2018 a la fecha, ya hubiera aumentado otro 35% la tarifa, ¿sí? Sin embargo, del 2018 a la fecha no aumentó. ¿Cómo queda la actual estructura tarifaria? El Congreso autoriza un incremento del 4%, a la tarifa por este servicio que presta Agua de Puebla para Todos, que es la concesionaria, de 4% para el 78% de los usuarios, que son usuarios de casa habitación, y del 7.5% para el resto de los usuarios, el 22%, que en su mayoría son usuarios de tomas comerciales, en toda esta zona de influencia o la zona de aplicación, que te digo que son varios municipios de la zona metropolitana. Y queda indexado el incremento ya solo a la inflación, pero está topado porque la inflación estamos viendo que se está desbordando. Llevamos 20% acumulado en 2 años, cuando antes pues era una inflación que durante los últimos 20 años crecía, o 18 años crecía a una tasa del 4, entre el 4 y el 4.5% anual, y ahorita está creciendo en 2 años, ha rebasado el 20%, ¿no? Entonces, está topado al 7%, es decir, que aunque aumente la inflación a más del 7%, la tarifa no va a aumentar más del 7%. Esa es un poco la explicación del por qué. Por supuesto que suena que a nadie le gusta el tema. La realidad es que la gente ubica los incrementos de manera más consciente cuando hay alguien que lo señala. Desde que inició el sexenio de López Obrador a la fecha, las tarifas de energía eléctrica en el uso comercial e industrial han aumentado más del 100%, y en el uso habitacional pues hemos tenido incrementos de entre el 25 y el 35% en el uso habitacional, y la gente es que no se ve que se esté amotinando para demandar o para reclamar esta situación, ¿no? Pareciera que la inflación ha subido en los primeros 6 meses del año casi el 13% en alimentos, en bebidas y tabaco. Sí, es increíble lo que está pasando. Es increíble lo que está pasando. Y entendemos también que si tú a todo esto que la gente está padeciendo, que los ciudadanos estamos padeciendo, de que cada vez que vamos al súper nos gastamos más, que cada vez que salimos a comprar cualquier cosa nos estamos gastando más, si tú le dices ahora vamos a subir la tarifa del agua, bueno, pues por supuesto que suena escandaloso y suena poco sensible. Sí. ¿Qué hubiera pasado? Con esto termino, mi querido Jesús Manuel, esta parte. ¿Qué hubiera pasado si no se hace esta autorización de la nueva estructura tarifaria? No hubiera podido hacer frente la concesionaria al pago de este crédito que solicitó, o no hubiera podido hacer frente. Y este dinero, este recurso que estamos hablando de 2.100 millones de pesos, eso es dinero que ya tiene la concesionaria, pero con esta estructura tarifaria va a hacer frente para hacer los pagos. Es dinero que ya está en un fideicomiso que solo se puede utilizar para la infraestructura, ¿sí? Es decir, para reparar todas las fugas. Hay que recordar que alrededor del 40% del agua que pasa por la red se fuga porque es una infraestructura vieja, ¿sí? Para nuevas fuentes de agua, es decir, nuevas fuentes de abastecimiento, excavación de pozos profundos,
para mejorar los sistemas de drenaje y saneamiento, ¿sí? Principalmente, ¿qué hubiera pasado si no se invierte este recurso? Tendríamos una infraestructura que poco a poco va colapsando, terminaría por colapsar, es decir, de un 40 podríamos pasar a un 50, un 60% en 3 años de fugas, no podrían crearse nuevas fuentes de abastecimiento y el tandeo, en vez de aumentarlo, se iría reduciendo. Hay muchas colonias en la ciudad que reciben una vez a la semana tandeo durante 2 horas y un hilito. Digo, yo lo conozco el tema perfectamente porque pues, en campaña era un reclamo. Lo que se espera es que con esta nueva estructura tarifaria y con este incremento, aumente el tandeo en las colonias donde cae una vez a la semana, que caiga 2, y en algunas, según la fuerza, digamos, con la que cae el agua, que cae 2 veces, que pueda llegar a caer 3 veces. Ahora, lo que sí te digo, mi querido Jesús Manuel, es que nosotros como legisladores tenemos que estar muy pendientes de que efectivamente se apliquen estos recursos. Es decir, que la gente perfectamente ubique en el corto plazo que está mejorando el servicio, que está mejorando el tandeo, que cae con más fuerza el agua y que este 4% del incremento en su tarifa se ve reflejado en un mejor servicio. Tenemos nosotros como representantes populares esta obligación de estar muy pendientes de que esto suceda, porque si no, otra vez vamos a caer en la misma, como nos pasó con el transporte público, que se aumentó y no pasó nada. Yo confío en que la empresa responsable de esto pueda hacer las inversiones correspondientes y que al final del día esta decisión que tiene cierto costo político, bueno, que redunde en un efecto positivo para la gente. Fíjate que este tema del agua yo lo he seguido desde hace muchísimos años, desde el 74, 75, por ahí como reportero. Me ha tocado escuchar, ver, estar en los alegatos. Ya no es como antes. No, perdón, esto es el discurso oficial. Es diferente ahora el tema. Antes había un señor que se llamaba Melquiades, no Morales, se llamaba Melquiades, y que era el que conocía toda la red. Tu papá se debe acordar quizá de esto. Conocía toda la red de tuberías de Puebla, de las llaves maestras, digámosle así, esas llaves que se abrían y cerraban para dejar a una colonia sin agua o para dejar que otros tuvieran el agua. Y este señor Melquiades se movía ahí en los departamentos de agua potable municipal, todavía no existía el SOAPAP, y estaba relacionado con un grupo de dueños de pipas, de tal manera que las pipas sabían dónde no iba a haber agua, porque iban a cerrar las llaves. Y era un negociazo para los de las pipas, para Melquiades y para todo el sistema de complicidades que se hizo en el entorno del agua potable. Así pasaron muchas cosas. Yo lo que veo ahora, no sé si el agua que pagamos es cara o es barata, no tengo referencias de lo que cueste el agua en Mérida o en Veracruz o en Oaxaca. Habría que revisarlo, pero creo que está más o menos estandarizado. No tengo la menor idea. Yo no me puedo quejar porque tengo agua, la verdad. De pronto veo que los hoteles o algunos sitios en los alrededores míos, ayer nada menos estábamos tomándonos un ginebra del San Pedrito y llegó la pipa de agua. Quiere decir pues, que no tienen agua, ¿no? Pues, el mismo Palacio Municipal llega la pipa. El Palacio Municipal es cierto y los hoteles que están en los alrededores y todo esto. Sí creo que tienes mucha razón al decir que se debe de invertir este dinero para las fugas. Los drenajes son viejos, tienen muchos años, han estado sujetos a los sismos y han estado sujetos al tránsito pesado y a la buena o la mala calidad de la obra cuando se ejecutó. El problema que percibo como ciudadano es que yo no le creo al SOAPAP o al Aguas de Puebla, como se llame ahora. No le creo cuando me manda mi recibo y me dice que consumí tanto. No le creo. Pero yo no tengo manera de demostrarle lo que yo pienso, porque todo me lo reducen a una toma, a la lectura del medidor. A la lectura, que normalmente la lectura no es pues no sabes ni cuándo, ni cómo, ni a dónde, y si te están midiendo el aire o solamente te mide el agua. Hay una cantidad de estudios sobre esto de las bombas y los aparatos que se ponen
Y si las bombas de gasolina se alteran, Exacto, las del agua, cuanto más, pues ¿no? cuánto más las del agua. Entonces, ese es el problema, que no le creemos. El tema es la desconfianza, claro. Sí, necesitamos que ellos trabajen en el tema de la confianza del ciudadano, del usuario, en que lo que te están pidiendo es correcto. Yo conozco casos de personas que clausuraron su toma de agua porque su casa, su fábrica, su negocio está vacío y siguen llegando los recibos del agua. Con lo cual quiere decir que no es cierto que estén midiendo el agua. Hubo casos, los que andamos en el gremio de los restaurantes y servicio de comidas, pues llegaban los señores y decían cuántas mesas hay y te cobraban por el número de mesas, no te cobraban por lo que usabas de agua. Sí, era un criterio bastante lógico. Sí. Estas cosas echaron a perder la credibilidad y la confianza. No digo hoy, no digo en este momento que está este señor, ¿cómo se llama? Ahorita está Gustavo Gaitán en su APAP. Gaitán, que se me hace una persona muy decente y muy prudente. Sí, Viene de Querétaro, de por allá, de esa zona. Se me hace estuvo en muy Querétaro. prudente, se me hace muy decente. Pero en el pasado, hubo la personajes cuenta ahí. chica de su papá sería para otras cosas. Entonces, ahí estamos arrastrando también los ciudadanos El tema de excesos, confianza. abusos de confianza de funcionarios anteriores. Pero bueno, dicen que ya cambió. Pues habrá que ver. La realidad es que yo hice un análisis de todo esto para emitir mi voto. Fue un tema que, asumiendo el costo político, lo hice por responsabilidad. Muchas veces la fácil es decir, pues no me va a costar políticamente o me van a reclamar, pero también tenemos responsabilidad de Estado, los diputados, y Claro, también nos pagan para asumir costos políticos cuando claro, se tienen claro, que asumir los costos políticos, claro, ¿no? claro. Algo más que no te Tú mencioné. sí votaste por la afirmativa, por la reforma. Así es, así es. Digamos, el grupo legislativo del PAN hubo 4 que se abstuvieron y 5 que votamos a favor. Y de Morena, los demás todos a favor, salvo de Morena, el grupo ligado a Nacho Mier y a Claudia Rivera, ¿no? Fueron los que votaron en contra. Sí, está bien. Y un dato adicional es que de esto ahorita que mencionaste los medidores, dentro del acuerdo, dentro de, digamos, esta reforma, se acordó una reducción de un 50% en el costo de los medidores para quienes no tienen medidor aún y una serie de descuentos para los deudores con este ánimo de que aumentar la base gravable. Y estos aumentos pueden llegar hasta estos descuentos pueden llegar hasta el 75%. Entonces, pues si hay gente que debe y quiere ponerse al día, pues ahí va a haber esta oportunidad de regularizarse y también algunos incentivos para quien va al corriente y aún no tiene medidor. Creo que el medidor no le va a costar absolutamente nada. Entonces, se intentó buscar un esquema en donde no todo fuera un costo, ¿no? Sino que también pudiera haber algunos beneficios en esta lógica de aumentar la base gravable y poder tener una buena recaudación para mejorar el servicio y la prestación del servicio, básicamente. Ese es el comentario respecto al agua, mi querido Jesús Manuel. Está bien, muy bien. Pues hoy tenemos poco tiempo. Tuvimos una entrevista larga con Fidencio Aguilar Víquez sobre asuntos filosóficos y entonces se nos redujo el tiempo. Pero espero la próxima semana poder tener unos minutos más para darle salida a otros temas, las corcholatas, las alianzas, los caciques. En fin, hay una serie de cosas que yo creo que se va a poner caliente y sabroso el asunto. Sí, pues ya dieron el banderazo de salida, ¿no? Y ahorita ya viene, o sea, muy adelantado, 2 años de la elección, pero ya estamos ahí. Sí. Pero bueno, ahí estaremos. Muy bien. Osvaldo, muchas gracias. Perfecto. Un abrazo muy fuerte, que todo salga bien. Gracias a ti, Jesús Manuel. Gracias. Fuerte abrazo, igualmente. Que estén bien. Aquí está, como todos los martes, Andrea Sandoval Tapia desde Suiza, en algún cantón, en algún lugar ahí, disfrutando del verano. ¿A cuántos grados están? Ahorita 28. Ah, bueno, 28 grados, pues sí, está bien, está agradable.
En España llegan a los 40 y en otros países también está tremendo el cambio climático. Te mandé un artículo que salió publicado hace unos días en la sección que se denomina Papel, en el diario El Mundo, de una entrevista, un análisis de una psicóloga, Laurie Santos, a quien se le considera la gurú mundial de la felicidad. Y dice, nuestras mentes nos inducen al error de creer que debemos estar contentos todo el tiempo. Ella es la divulgadora de la felicidad más famosa en el mundo. 1 de cada 4 alumnos de Yale llegaron a apuntarse a su asignatura que se llama La Psicología y la Buena Vida. ¿Te acuerdas que teníamos un programa que se llamaba La Buena Vida? De eso me acordé, La sí. Psicología y la Buena Vida. Y también dirige un popularísimo podcast, The Happiness Lab. La salud mental, dice Laurie Santos, es como el deporte. Ser feliz requiere de mucho esfuerzo. El artículo es muy bueno, no lo voy a leer porque nos llevaría todo el programa, pero te lo mandé para tener un punto de partida en el comentario de hoy. Esto de ser feliz, incluso hay una encuesta de la felicidad, una marca refresquera que presentaba esos datos. Hay gente que ha creado fundaciones para ser feliz, todo el mundo divulga las caritas, estas son, pero los primeros memes que tuvieron éxito, los de la carita son sonriente, la carita feliz. Y me gustó el asunto de que la salud mental es como el deporte. Ser feliz necesita de mucho esfuerzo. ¿Cómo ves todo esto? Me gustó mucho, mucho el artículo. La verdad es que sí, hay cosas que se pueden rescatar muy, muy importantes. Y yo creo que tal vez seamos de los afortunados en los que ahora podemos buscar algo más en la vida misma, ¿no? Otras generaciones como que se preocupaban más por sobrevivir, por tener cierto bienestar, algunos por literal, o sea, poder tener una familia, o sea, tener como una continuidad. Hoy por primera vez tenemos como muchas cosas estables, tampoco vivimos, sí hay ambientes obviamente de guerra y demás y desestabilizantes, pero en el general tenemos como un promedio que puede consumir, que puede vivir, que tiene un lugar donde estar y entonces es cuando nos preguntamos de alguna forma, ¿qué más? ¿Qué más hay? O sea, ¿cuál es el sentido de que yo esté aquí, que haya nacido, de que he hecho, ¿no? Antes esas preguntas no eran importantes porque como dice Maslow, teníamos otras necesidades básicas que cubrir, ¿no? Desde que no nos comiera un animal y demás. Entonces, hoy necesitamos aparentemente alguien que nos diga qué es la felicidad y alguien, un guía, alguien que nos lleve a esa parte que aún no conocemos, que por alguna razón estamos aquí, pero no sabemos cómo para qué, y terminamos haciendo como que lo que el programa, ¿no? O sea, vas a la escuela, encuentras un trabajo, estás con una persona, aparentemente tienes familia o tienes un perro, pero ya no te sabe más. El hombre es un buscador de respuestas, ¿no? Y necesitamos entonces a alguien que las haya buscado un poco, que se haya perdido, como para que nos las haga de guía, porque nosotros no encontramos para dónde ir ahora, ¿no? Entonces, esta necesidad también tiene que ver o este éxito de ella tiene que ver con la demanda que ha tenido, con la necesidad que tenemos de encontrar eso que llamamos felicidad, ¿no? Fíjate que quizá el problema es la semántica que le damos a la definición de felicidad. Yo durante muchos años, antes de que tú y yo nos relacionáramos con el programa y después, durante muchos años, estuve en el radio, hice también televisión, pero fundamentalmente en el radio. Y hubo una época en la que gané muy bien, me fue bien económicamente. Y hubo otra época en la que no gané absolutamente nada, más que unos problemas, porque los radiodifusores no te pagan, porque dependen de la publicidad, y si criticas a alguien, pues ya no hay publicidad, y si habla más del gobierno, pues ya no hay publicidad, etcétera, etcétera. Y alguien me decía, oye, ¿y tú eres feliz en lo que haces? Y yo decía, es que yo, si no hiciera esto, no sería feliz. Y entendí que la felicidad no era sentirse bien, tener muchas cosas, sino que las cosas que hacen son las que quieres hacer. ¿Me explico? O sea, trabajaba yo en lo que me gustaba hacer, no en lo que me dejaba dinero.
Quizá al cabo de los años este asunto necesite una rectificación, también te debe dejar dinero, pero no es solamente hacer lo que tú quieras hacer, sino querer lo que haces. Sentirte satisfecho con lo que estás haciendo, ¿no? Exactamente. Porque te genera ese bienestar. En las carreras de psicología obviamente decimos, ay, queremos ayudar a las personas a que estén bien y sean felices. Bueno, ¿y qué es ser felices, no? Yo recuerdo una maestra muy, muy buena, Isabel Estange, todavía es docente en la Universidad de Psicología, y decía, bueno, ajá, si llega la persona y te dice, yo quiero ser feliz, ¿cómo lo mides? O sea, ¿cómo vas a decir, ya, hoy en la terapia logramos que fueras feliz? O sea, ¿cómo llegamos a esos estándares que ponemos, que son muy personales, que esos indicadores solamente te los puede dar una persona? Hay personas que te van a decir como tú, para mí mi trabajo me hace feliz, en otras personas puede ser su familia, le hace feliz, pero tiene que haber un bienestar, ¿no? Y algo que a mí me gustó muchísimo del artículo es, incluye la socialización. Por Eso, primera vez sí, es por las otras personas. sí, Gracias a las otras sí, personas también puedo tener una felicidad. exactamente. Dice, Porque, dice en una de las frases que ella da a este medio, dice, nuestro cerebro nos está mintiendo, nos está proporcionando información errónea y estamos persiguiendo las cosas equivocadas. Hay cosas muy simples que podemos hacer para mejorar nuestro bienestar, como comportarnos de forma altruista o aprovechar el tiempo para conectar con otras personas. No nos damos cuenta de lo importante que es la conexión social para la felicidad. Pensamos que buscarla es un acto en solitario, y todas las investigaciones sugieren que el verdadero camino hacia la felicidad implica hacer cosas por los demás. Ese es el tema. incluso te voy a poner un ejemplo súper fuerte y extremo. Cuando a una persona se le pierde sus hijos o su hijo, y al final puede ser que lo encuentren o que no lo encuentren, muchas veces el crear una asociación que le ayuda a otros papás a encontrar a sus hijos y se apoyan mutuamente, y lo digo porque es un tema muy actual en México, se apoyan mucho, o alguien padece una enfermedad y entonces después se une a otras personas que la tienen y empiezan a apoyarse y acompañarse, encuentra cierto bienestar. En algunos casos pudiera ser felicidad por ayudar a otros, y en otros tal vez su vida está muy triste, está mal porque perdió a alguien muy importante, ha pasado algo muy trágico, pero encuentra un bienestar ayudando a otros en esa misma situación, ¿no? Entonces, la capacidad de empatía, la capacidad de crear con otra persona, con una asociación, con una comunidad que defienden, que tiene un sentido, todo eso es parte de lo que la persona puede llamar al final felicidad. Y se puede medir, ¿no? O sea, realmente son hechos que cambian la vida. Son momentos difíciles, sí, que pasan, pero que al final pueden medirse, decir, pues creo que lo he superado, desde personas que a lo mejor entran en relaciones violentas y después terminan en asociaciones que ayudan a otras personas, gracias a las otras personas. Y eso es algo que no nos enseñan, creo que en ningún lado. Siempre te dicen, sal adelante tú solo, mira, logra lo que tú quieras, pues ponte una meta, pues a ver, cuídate más, come mejor, duerme más, pero pocas veces incluimos esta parte de relaciónate con otras personas que le den un sentido. Busca tu ayuda y tu sentido de vida en otras personas, porque ellas nos ayudan también a nuestra salud mental. Para mí, esas dos cosas son la fórmula de felicidad. Se la puedo decir ya, es salud mental más la socialización. Por eso, aunque ese ermitaño que esté solo pareciera que es un genio y demás, como que hay algo que siempre nos confunde, porque está solo, porque murió en desgracia o lo que tú quieras. En cambio, una persona que solo socializa, pero como que realmente no cuida de sí mismo, no se da cuenta de sus hábitos y cambia una pareja por otra, cambia otra amistad por otra, un negocio por otro, un trabajo por otro, todo eso tampoco es un indicio de salud mental. Para mí son las dos cosas equilibradas. Cuando esta mujer habla el ejercicio, que hay que hacer un esfuerzo, hay que aprender a ser feliz. ¿Cuándo aprendes a ser feliz? Digamos que cuando eres niño, cuando naces, cuando eres el consentido o la consentida, que te dan de comer, te cambian el pañal, te bañan, no tienes que hacer ningún esfuerzo absolutamente para tener lo que necesitas para sobrevivir. Ese sería el momento cumbre de la felicidad.
y después te vas haciendo infeliz por las necesidades que comienzan a crearse en el entorno de lo que tú quieres. La envidia, no tener el juguete que tiene tu primo o tu vecino, el capricho, quieres probar o comer esto y no lo hay, o tu mamá te dice que no porque te hace daño, o tu papá no tiene el suficiente dinero para comprarte la tablet o el teléfono para que puedas estar en el colegio, y al igual que tus compañeritos que tienen el último modelo de teléfono fulano de tal, o el último juguete digital, o los lentes 3D, o qué sé yo, tantas cosas que hay hoy día. Y entonces comienzas a deformar tu concepto de felicidad y te vuelves infeliz porque no tienes lo que quieres. ¿Cómo nos vamos formando a entender qué es ser feliz? Fíjate, o sea, lo pusiste muy bien. Charás. Te falta nada más la definición. Eso que tú pusiste de los primeros es que para eso estás encuentros. tú, para las definiciones. No, pero me la dejas muy bien también. Cuando tú nombras esos primeros encuentros físicos, bebé, mamá, esos primeros cuidados, esas primeras palabras, todo lo que el bebé interioriza como ese mundo al que llega, todo eso se llama conocimiento relacional implícito. Y está en una memoria que es preverbal y prereflexiva. O sea, por más que yo me siente en este momento a pensar, Dios mío, ¿cómo me cargaba mi mamá cuando tenía menos de un año? No voy a llegar a eso, no lo sé. Pero sí sé que mi cuerpo tiene una memoria que sabe, que entiende cuál era su lugar en el mundo. No es lo mismo que los bebés los carguemos y empecemos a golpearlos como ya cállate, o los queramos dormir acariciándolos, poniéndoles la cara. Todo eso también te hace buscar cierto bienestar y cierto contacto. Si yo nunca he sentido ese afecto, ese amor, pues menos voy a aspirar a algo tan grande como la felicidad, como una amistad real, como una relación de pareja que funcione, como un encuentro sexual, como el abrazo de hermandad de alguien, porque desde bebé no lo conozco. Entonces ese ¿Cómo conocimiento... puedes extrañar algo que no has tenido nunca? Como los niños que perdieron a su papá o a su mamá o a los dos, y cuando se celebra el Día del Padre y el Día de la Madre, ellos no entienden, no tienen la comprensión ni la aprensión ni al padre ni a la madre porque nunca lo tuvieron. Exacto, y hay un youtuber que justo habla de esto. No tuvo un papá, me parece que creció huérfano en un asilo de huérfanos, o o simplemente con su mamá y sin su papá. Esa parte ya no te la recuerdo. Pero hoy crea un canal de YouTube que dice, ¿cómo le hago, papá? Y te enseña a cambiar una llanta, a poner el nudo de la corbata, a cómo combinar tu traje, todas esas cosas que te debería enseñar un papá que él no las tuvo, hoy las compensa Qué interesante. hacia un auditorio. Y muy noble. Y se pone a enseñar todo eso que se supone que papá te debe haber enseñado. Entonces es muy lindo y de nuevo volvemos a la socialización, porque él podría machacarse la cabeza y decir, pues nunca tuve un papá, a mí nadie me enseñó a poner una corbata, a mí nadie me enseñó dónde iban las cuernillas, qué tipo de camisa, lo que tú quieras, la loción, y en un momento que tú digas, no lo tuve, pero lo doy, es un ejercicio de socialización que ayuda a la salud mental, que te acerca al bienestar, que te va a dejar segurísimo muy cerca de la felicidad. Entonces, esas 4 cosas que dice el artículo, por eso digo, me encantó, te pueden prevenir de muchos aspectos en donde tú puedes decir, es que crecí sin papá, pobre de mí, ¿cómo es posible? Y puedes pensar hasta en el suicidio, puedes vivir envidiando a todos los que crecieron con sus papás y han tenido la suerte de tener los 90 y tantos años de su vida, y puedes tener ansiedad y puedes tener depresiones, pero si tú tienes la actitud de decir, ok, creo que puedo encontrarlo de esta forma, y esta persona es un youtuber que se acerca a todos los niños que estaban en las condiciones que él estaba, mejora la salud mental de ambos al mismo tiempo. Entonces la salud mental no es algo que se busca en solitario. A veces sí se ayuda obviamente en la terapia, pero también tu salud mental como terapeuta te ayuda con la salud mental de los pacientes, porque pareciera mentira, pero sí pasa que tus problemas, llega una persona y te cuenta tu vida y dices, no, pues esta es mi vida, y si yo no la he resuelto, ¿cómo lo voy a resolver a otra persona, no?
Entonces es un poco lo mismo, cualquiera se encuentra en ese momento, voy a decirlo así, algo muy, muy simple, pero el alumno que sufrió bullying, después es el maestro que se encuentra en su salón y ve que otro niño está sufriendo bullying. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué es lo que va a hacer, no? Cuando cambiamos las posiciones, cuando socializamos, tenemos que jugar roles y esos roles intervienen en esto, en este bienestar o en esta felicidad que queremos. Los responsables iniciales de la provocación, de la generación, de la comprensión de la felicidad son los papás, el entorno familiar en un segundo escenario muy cercano. Y después interviene la sociedad, las autoridades, los gobiernos, la seguridad, las condiciones de desarrollo, las facilidades de transporte, mil cosas más. Los gobiernos debían preocuparse más por darnos felicidad y no tantas cosas que no necesitamos. ¿Cómo ves eso? ¿Quién era? Me parece que era Platón en la República. Dijo que los gobiernos debían de procurar el bienestar de los ciudadanos. Y para mí, pues eso es un plan de desarrollo constante, ¿no? Un plan de desarrollo nacional o estatal o municipal en donde eso al final genere bienestar en la sociedad, porque evidentemente como institución tú no puedes generar felicidad directamente, pero puedes generar ciertas condiciones de dignidad, de bienestar, que siempre haya agua, que si hay una queja se resuelva, que no hay esta burocracia que te hace dar 20,000 vueltas y te quejas y haces cartas, porque al final esa burocracia para mí es una forma de hacer que las personas caigan en la desesperanza. ¿Para qué me voy a ir a quejar? Nunca tapan el bache. No sirve la pipa, o sea, no sirve lo del agua y entonces tengo que pedir pipas. Siempre se tapan, ¿no? Las coladeras y todo esto y bota toda la sociedad. En algún momento dejamos de buscar a las instituciones y leía un libro no hace mucho de que los millennials no creemos en las instituciones porque estamos tan decepcionados y sabemos que tenemos que resolverlos nosotros solos. Entonces compramos las pipas, destapamos nuestras cañerías, buscamos nuestras soluciones porque de alguna forma sabemos que nadie nos va a apoyar. El gobierno no te sirve de nada. Entonces, esas instituciones y esos programas continuados, constantes, financiados sí o sí, para mí es un indicador también después de bienestar en la población. Y se le llama de primer mundo, ¿no? Porque el sistema siempre funciona a pesar de los políticos o los cambios o lo que pase, sí o sí. Interesante. Yo hace algunos años escribí una introducción de un libro, de una investigación que no se ha publicado, fíjate. Lo vendí, pero no lo han publicado, entonces voy a ver si lo rescato, que se llamaba Comer produce felicidad. La experiencia está basada en recetarios antiguos de esos que se escribían a mano con lápiz, que guardaban las abuelas, las tías y que se pasaban de familia en familia, y era un tesoro tener estos recetarios que te daban, bajo mi óptica, felicidad. Y partía yo de un asunto quizá filosófico, quizá aristotélico, quizá de Villasa-Barán, en el sentido de que el primer contacto que tiene un ser humano con otro ser humano es la madre, el seno materno. Y esa parte, hay un estudio que hizo Giselle Arus-Remedy, dice, la primera relación con la madre es una relación de boca, crisol y matriz de la relación de objeto. Cómeme si me quieres, te como porque te quiero. Chupar, luego morder, se suceden en el aprendizaje inconsciente de esta dualidad constitutiva de la relación. La relación del bebé con su madre le hará entender que la palabra mamá significa comida. Es una persona que da de comer y ese entendimiento se va traduciendo con el idioma en diferentes significados según la cultura y principalmente en la religión. La relación es muy interesante y la comida en función de generar felicidad. ¿Cómo ves? Yo creo que en tu otra vida fuiste psicoanalista, Jesús Manuel, porque citas, sí, citas, o sea, te falta el término. Yo no creo tener otra vida.
pues yo no Sí, sé, sí, pero tu profesión... con la que tengo ya no puedo, imagínate otra. Bueno, una anterior, una por ahí, ¿no? Ay, 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 ay. Otra opción de vida Un era déjà vu esa. estás diciendo, ¿no? Un déjà vu también puede ser. Melanie Klein, Klein, que se dice que es en alemán es Klein, pero pues, lo aprendemos con Melanie Klein. Hablaba del pecho malo y del pecho bueno, del grupo de los primeros psicoanalistas ahí, de Freud y demás, y decía precisamente que el niño se forma psíquicamente a través del contacto con el pecho. Y decía el pecho bueno cuando te da de comer, cuando llega rápido, ¿no? Lloras, ¡ay! Te llega la leche muy rápido porque estaba la mamá luego. Pero si por algo la mamá se tarda, pero si ya no sale tanta leche, no tomó mucha agua, está media cansada y tú dices, ese es el pecho malo, porque pareciera que no me quiere, ¿no? Se tarda, la leche no es tan buena, algo pasa, está mamá dormida, ¿no? Pero como no puede saber que es mamá, lo ve como pecho malo, pecho bueno. Y de ahí viene un coraje que muchas mamás no van a dejar mentir, que a veces los niños muerden y tú dices, pero ¿por qué me muerde? Y bueno, pues porque es el pecho malo al que te está regañando, ¿no? Entonces, este contacto también nos forma en la psique. Sí, la primera impronta que tenemos es la comida. De hecho, esa es la primera razón del llanto, ¿no? De ser más escandaloso y que dices, Dios mío, no, es el hambre. Después viene el sueño, después viene cuando estás desde aburrido o quieres El que te amor, abracen o el pañal o ¿no? el dolor, sí, pero a veces hay niños que lloran, los cargas y ya, remedio, ¿no? Entonces, sí, todo eso es parte del conocimiento relacional implícito. Todas esas cosas que han entrado en contacto con nosotros, que nos han formado psíquicamente, que no las podemos nombrar porque no sabíamos hablar, no podíamos pensar, por eso es pre-reflexivo, pre-verbal, pero están ahí en una parte de nuestra memoria a la que no podemos acceder de alguna forma porque no sabemos ni siquiera ponerlo en palabras. Pero si te llega un olor, puedes reconocerlo y decir, oye, no, así olía mi mamá. Ay, sí es cierto, ese era el perfume, ¿no? O esto me recuerda a la leche que tomaba de no sé qué. Esas cosas son parte de esa memoria también. Por eso es importante que, pues de alguna forma las verbalicemos cuando las encontramos, ¿no? O a veces alguien te abraza de cierta manera o te toca de cierta manera que tú dices, ay, esto se siente como muy bien, ¿no? Yo en lo personal tengo el recuerdo que mi mamá ponía su cara con mi cara. Entonces, si alguien me llega a tocar así, me da un sueño. Si tú pones tu cara así Claro, lo primero claro, que voy a tener es sueño. claro. Y cada uno tiene su recuerdo. Dos referencias en función de la comida y la felicidad. Almudena Ya se puso Villegas, bueno. una investigadora maravillosa española, ha publicado una infinidad de libros sobre el gusto, por ejemplo. Es una mujer extraordinaria. En uno de estos libros, en el que se dedica a descubrir el saber del sabor, dice, el recuerdo es fundamental en un placer tan efímero como la gastronomía. El alimento es flor de un día o de unos minutos. Si queremos ser precisos, lo ingerimos y después solamente lo recordamos. Y esta es la única forma de tenerlo presente, ya que cada plato, cada combinación de ingredientes es única y pasajera. Alain Ducasse, un chef francés, creador de la moderna cocina del mundo, es una gente importantísima en la gastronomía mundial, en un texto dijo por ahí alguna vez, el precepto de que todo lo que un chef debe cocinar solo tendrá sentido si deja un recuerdo en quien lo come. De no conseguirlo, el cocinero habrá fracasado. Y esta es la madre. Tu mamá te daba el pecho, la papilla, son los recuerdos. Y luego cuando creces, ahora que estamos en la temporada de los chiles en nogada, es que mi mamá no lo hacía así, es que mi abuela los hacía. Y te entra el recuerdo. Eso se llama, entre otras cosas, memoria gustativa. No todos la desarrollan, pero es uno de los placeres reservados para las personas que no dependen más que de lo que comen y no para sobrevivir, sino para alimentar su ego, quizá. Fíjate. Una cosa muy individual también, ¿eh? Me recordaste la escena de la película de Ratatouille. Ah, claro. Cocina la rata, pero hace llorar al crítico muy claro, cuando crítico. Ego prueba
el guisado de calabacitas y demás. Ratatouille. Ratatouille, sí, efectivamente. Que vendrías a ser como un pisto manchego. Pues es muy similar. Esa no me la sé. Si lo pones en el caso mexicano, calabacitas con chicharrón. Sí, sí, no, el original no lleva, pero sí. Sí. Está bien, oye, pues se nos fue el tiempo rápido. Hoy tenemos poco tiempo. La entrevista con Fidencio fue un poquito larga, bueno, fue muy buena y ilustrativa. Y vamos a charlar todavía con Noé, pero te lo agradezco mucho. A ti, Jesús Manuel. Como siempre, un gusto. Un placer saludarte, verte, y estamos listos para la próxima semana que tendremos más tiempo. Así es. Gracias igualmente. Besos y abrazos. Nos vemos. No balazos. No balazos, por favor, no de esos no. Gracias. Adiós. Nois Balanqué Bautista, muy buenos días. Te saludo con afecto. Buenos días. Igualmente, buenos días, Jesús Manuel. Un gusto y un abrazo solidario a todos los que nos miran y nos ven por aquello de que estén un poquito contagiados, y si tienen la paciencia de seguirnos, pues les agradeceremos mucho esa paciencia. Oye, se han multiplicado los casos, tremendo, ¿no? Sí, sí. Afortunadamente, aunque son cuadros, digamos, severos, pero no son graves, ¿no? Así es, sí. Así es. Pero bueno, pues hay que seguirse cuidando, no nos queda de otra. Claro, sí, no nos queda de otra. Acá te tengo para iniciar del libro que me regaló Fran Fernández, que por cierto viene este sábado. Este sábado, Fran se presenta en Cholula. Por aquí me mandó el anuncio. Se presenta el 23 de julio. Te lo voy a poner aquí en pantalla. El 23 de julio. Ahí está. 23 de julio, 9 de la noche, 21 horas, Sala Forum. Espacio en Cholula. Excelente. En Cholula. Los boletos están en taquilla cero, en reserva, en Oxxo Paga, recibes, y el de hasta abajo no lo alcanzo a ver. Aquí Está bien chiquito, sí. Vendedor autorizado 45 Poniente 1937, local 67, La Noria, Puebla. Bueno, Fran Fernández, el próximo sábado a las 9 de la noche. A ver si estamos bien de salud para ir a verlo. Ajá, y sí, estaría bien. El libro de poemas que me regaló, que se llama Valer la Pena, de Juan Gelman. Así al azar abrí ahorita uno que está dedicado a Juan Bañuelos. Se llama El Cuaderno. Los que dicen que escriben versos mejor que los dioses no serán castigados como Níobe, que tejía mejor que las diosas, y osó decirlo y le mataron los hijos y la convirtieron en mármol. No. Hoy a esos poetas darán becas, puestitos, los nombrarán embajadores y marmolizarán su respiro. La palabra está harta de mentiras y aprueba esa decisión. Tiene bastante consigo misma con preguntarse qué es, quién es, con no saber si habla entre el ser y la ficción de ser, mientras escribe en un cuaderno donde nada está dicho. Recordó estos premios que les dan a los poetas críticos de los gobiernos, que los mandan de agregados culturales a las embajadas de México en el extranjero, ¿no? Pues mira, precisamente te traigo a un poeta con un caso parecido, que fue embajador en Francia, embajador de Chile en Francia. Ajá. Y que la semana pasada se celebró un aniversario más de su nacimiento, de su natalicio, y es Pablo Neruda. Adelante. Y entonces te voy a leer esto muy bonito que se llama Pido silencio. Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero 5 cosas, 5 raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo,
es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas suelten y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. El cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos, Matilde mía, bien amada. No quiero dormir sin tus ojos, no quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Amigos, eso es cuanto quiero, es casi nada y casi todo. Ahora si quieren se vayan. He vivido tanto que un día tendrán que olvidarme por fuerza, borrándome de la pizarra. Mi corazón fue interminable. Pero porque pido silencio, no crean que voy a morirme. Me pasa todo lo contrario. Sucede que voy a vivirme. Sucede que soy y que sigo. No será pues, sino que adentro de mí crecerán cereales, primero los gramos que rompan la tierra para ver la luz, pero la madre tierra es oscura y dentro de mí soy oscuro. Soy como un pozo sin curvas, sin cuyas aguas la noche deja sus estrellas y sigue sola por el campo. Se trata de tanto que he vivido que quiero vivir otro tanto. Nunca me sentí tan sonoro, nunca he sentido tantos besos. Ahora, como siempre, es temprano. Vuela la luz con sus abejas. Déjenme solo con el día. Pido permiso para nacer. Ah, es que Neruda es No, Neruda, ¿verdad? O sea, Neruda realmente sí. por donde le Lo comienzas a leer y parece que ya se está despidiendo de la vida, ¿no? Sí, Y al contrario, sí, está pidiendo la bienvenida, está pidiendo nacer, renacer, ¿no? hacer. Qué bonito, ¿verdad? Sí, Ahora sí que como dicen, qué bonito es lo bonito. exacto, exacto. Qué bonito Sí. es lo bonito. Y pues es Neruda, premio Nobel, ¿no? Y de esos a los que se refiere Hellman, que lo mandan de embajador, ¿no? ¿Qué es lo que hará que los gobiernos manden a un poeta como embajador o un escritor, a un literato, tratar de dar una buena impresión en el extranjero? Pues yo creo que, sobre todo, como decías, cuando un poeta es como sus letras, su obra, su trabajo, es un poco incómodo a los poderes, ¿no? Sin embargo, lo convertirían en mártir si lo reprimen, ¿no? Entonces, una manera muy gentil de desterrar, de un destierro gentil, es mandar de embajador a alguien, ¿no? Ajá. Pero sí es como un acercamiento, ¿verdad? Sí, sí, y que cumple, o sea, la doble función es un destierro gentil, pero a la vez cumple una función de representación digna de un país ante otro, ¿no? Sobre todo en el caso de un poeta, de una representación cultural, Exacto, sí, 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 ¿no? definitivamente. Qué interesante. Acá te tengo algo de Rodolfo Serrano hoy, que se despide de las redes sociales por toda la temporada de vacaciones y dice, voy a estar ausente. Uh-huh. Y deja esto que publicó el Y 14 de julio. no viene de embajador. No, se va de vacaciones. Esto lo publicó el 14 de julio del 2021 y se llama Antenotario. Y dice, por la presente quiero, amor, comunicarte que he decidido hoy consciente y plenamente olvidarme de ti, no recordarte, y dejar en el cajón del alma donde mueren las palabras de amor y las promesas, las cartas de tu dicha y mi fracaso. Y en la parte más fría congelaré los besos, el calor de tus manos, la costumbre del sudor de tus pechos cuando amas. No recordaré ya más, y así lo firmo, tu forma de encender los cigarrillos, la forma de beber el vino tinto, la risa que te entraba cuando ibas corriendo hacia mi pecho por las calles, el modo en que te sacabas la ropa y la manera de taparte con las sábanas. Y tampoco, acuérdate de lo que digo, voy a escribir ni un verso a tu memoria, ni una canción de amor desesperada, ni cogeré ninguna borrachera dedicada a tu cuerpo, ni me haré con tu pelo un nudo para atarte a mi cintura. No volveré a llorar con las canciones de amor, ni escucharé a Chabela por las noches,
ni voy a preguntar a mis amigos por tus amores perros ni tus labios. Jamás recordaré que un día te quise y siempre olvidaré que me dejaste. Para que conste y a efectos oportunos, te lo firmo en Madrid en un día triste. Hijo de Dios, vámonos. Qué fuerte, mano. Qué fuerte. Oye, y ahí hay como algunas referencias a Neruda, ¿no? La Sí, sí, canción sí. de amor desesperada. La canción de amor ¿no? desesperada, sí, curiosamente. Eh, y por supuesto a lo mexicano, ¿no? A Chabela Vargas, que tanto la quieren en España, ¿no? Sí. Y Los Amores Perros, por ahí también, una película Exactamente. mexicana. Está bueno, ¿verdad? El Sí. comentario. Está bueno, sí. Está interesante, se llama Antenotario. Antenotario. Sí, bueno. A ver, déjame leerte ahora un soneto de Pablo Neruda, el soneto 44. Órale. Sabrás que no te amo y que te amo, puesto que de dos modos es la vida. La palabra es un ala del silencio, el fuego tiene una mitad de frío. Yo te amo para comenzar a amarte, para recomenzar el infinito y para no dejar de amarte nunca, por eso no te amo todavía. Te amo y no te amo como si tuviera en mis manos las llaves de la dicha y un incierto destino desdichado. Mi amor tiene dos vidas para amarte, por eso te amo cuando no te amo y por eso te amo cuando te amo. ¿No? Entonces, la versión poética de este paradigma de la física cuántica del gato de Schrödinger, ¿no? Ajá, sí. De que todo es posible y no es posible a la vez, ¿no? Entonces Oye, aquí le dice. no sé si leíste, déjame nada más por ponerle aquí el código QR que me está pidiendo aquí para poder seguir en el rollo este. No sé si leíste un, un comunicado que salió la mañana del lunes sobre la muerte de un promotor cultural al que le apodaban Quino. No, promotor cultural poblano. Poblano. Dije, seguramente No. usted lo debe conocer. Déjame ver, porque sacó una esquela. Sacó una esquela. Sí, no, la verdad no. El Instituto Municipal de Cultura. Te la estoy buscando para ponértela aquí porque me parece que es interesante. Uy, pues ya se perdió. Fíjate que pensé que sí sabrías de este tema. No, ni he visto el comunicado y no. Mi internet. Bueno, a lo mejor por el sobrenombre no lo recuerdo, a lo mejor sí lo. Aquí está, mira. Ya lo encontré. De repente se puso lento mi internet, algo pasó. Aquí está. A ver. Joaquín Ríos Martínez, conocido como Quino, fotógrafo y promotor cultural. Físicamente sí lo ubico. No por el nombre, pero sí en algunos eventos y yo no lo cuestiones yo culturales. Ubico, fíjate. Joaquín Ríos Martínez, pues no lo ubico, pero quizá con la foto esa no lo ubico. Ajá. Físicamente sí lo ubico yo precisamente en eventos que tienen que ver con la cultura, con el arte, verlo ahí, participar. Incluso, si no mal ubico, lo veía
frecuentemente en Profética, en el café. Ah, ok, es que yo no soy de esos círculos culturales, yo soy totalmente de barrio. Mira, este es Milenio. La nota de Milenio dice: la tarde del domingo 17 de julio, a través de redes sociales, se dio a conocer el fallecimiento de Joaquín Ríos Martínez Quino, fotógrafo profesional e importante promotor de la cultura poblana. En la cuenta personal de Facebook, la artista Patricia Lezama Rosas dio a conocer el lamentable suceso a la sociedad poblana, donde más personajes de las artes se pueden expresar su sorpresa y tristeza por la pérdida de uno de los divulgadores de la cultura poblana, Quino. Bueno, pues ahí hay una serie de datos. Esther Quino, no sé si lo ubiques. Sí, más o menos, fisonómicamente Nada, lo ubico, pero no, la verdad nunca lo traté, nunca vi con él ni nada. nada, está otra foto de él. Yo la verdad no lo ubico. 58 años. Bueno, pues un promotor cultural que se va con tan pocos que hay. Es Sí, hombre. Bueno. Sí, eso es lo triste ahora que estoy haciendo un documental a propósito de uno de los más grandes artistas plásticos de Puebla. Hemos notado eso, que hay una falta de personas tanto interesadas en la cultura y en el arte local poblano, como también quienes gestores, ¿no? Entonces es como un círculo muy, muy pequeño y muy cerrado, además, ¿no? Okay. Y sí nos hace mucha falta eso, porque es triste. Hay buenos artistas en Puebla, hay de todo tipo, ¿no? Plásticos, fotógrafos, escultores, escritores, poetas, pero la sociedad poblana no las conoce, no tiene una vida cultural como la digna de una ciudad como Puebla. En estos tiempos, la tuvo en el pasado, pero ahora nos hace falta. Y esos gestores son los que hacen falta para promover esa vida artística y cultural, ¿no? En algunas universidades hay algo así de una carrera de promotor cultural o algo así. Existe como especialidad, inclusive como diplomados, pero que yo sepa como licenciatura, no sé que exista una licenciatura así, pero sí existe como un posgrado. Ya. ¿No? Como una especialidad. Pero se hace mucha falta, muchísima falta, ¿eh? A propósito de Neruda, los versos del Capitán. ¿Sí te acuerdas o no? Ajá, sí, muy buenos. Los versos del Capitán. Dice: quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría, la repentina ola de plata que te nace. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados a veces de haber visto la tierra que no cambia, pero entrar tu risa sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de tu vida. Amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa. Y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle, ríe, porque tu risa será para mis manos como una espada fresca. Junto al mar en otoño tu risa debe alzar tu cascada de espuma, y en primavera, amor, quiero tu risa, como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Ríete de la noche, del día, de la luna. Uy, se me fue la poesía. Ríete de la noche, de la luna. Se me fue la página. ¿Qué onda con mi internet? Ríete de la noche, del día, de la luna. Ríete de las calles torcidas de la isla. Ríete de este torpe muchacho que te quiere, pero cuando yo abro los ojos y los cierro, cuando mis pasos van, cuando vuelven mis pasos, niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moriría. Oh, qué bonito. Pablo Neruda. Fíjate cómo Pablo Neruda
fue tan observador del entorno, no solamente, por ejemplo, en este caso de la risa de la mujer a la que me inspiró este poema, sino además de la naturaleza. En muchos poemas refiere al horizonte, al mar, al campo y a los estaciones del año, a la primavera, al verano, al otoño, ¿no? Esas cosas que solamente alguien con una sensibilidad como la de los artistas le dan la suficiente importancia, y no solamente son algo de que nos rodea, que es una escenografía nada más, ¿no? Sino es algo esencial para vivir la vida, para estar en la vida, ¿no? Sí. No. ¿Qué más te voy a leer un soneto. Pablo Neruda era un experto en sonetos. O sea, ahí te voy a leer el soneto 25. Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas. Nada contaba ni tenía nombre. El mundo era del aire que esperaba. Yo conocí salones cenicientos, túneles habitados por la luna, hangares crueles que se despedían, preguntas que insistían en la arena. Todo estaba vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído. Todo era inalienablemente ajeno. Todo era de los otros y de nadie, hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Híjole, man. Neruda. Sí. Qué bonito. Muy bien. ¿Qué otra cosilla tienes por ahí? Pues ya nada. Hoy La entrevista inicial con Fidencio Aguilar Víquez, un poquito larga. Fritz está de viaje, regresa creo que a finales de mes o algo así, todavía está con nosotros, pero ya la semana tendremos algo de más tiempo para hablar. Dichoso los vacacionistas. Sí, caray, se fue como Fritz. Con las dos se fue. Bueno, mi querido Noé, un fuerte abrazo. Igualmente, mi estimado Jesús Manuel, nos vemos la semana entrante. Contacto para la próxima semana. Muchas gracias. Ok, va.